Saludos cordiales, su pastor Danilo Toledo Muñoz, desde la región del Maule, séptima región de Chile, saludando de manera muy especial a nuestro pastor Edgardo Medina y su radio Escogidos. Vaya un abrazo fraterno a la hermandad y todos los oyentes de la región del Biobío, y también de manera muy especial a mi hermano Cristian Avendaño Garte y a Radio Lirios, donde se predica constantemente la palabra del Señor. Firmes y adelantes, huestes de la fe. Bendiciones. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección el consejo bíblico. Consejo bíblico. ¿Qué mejor que comenzar la semana bajo la consejería bíblica? Los consejos de nuestro Señor a través de su palabra. Para lo cual le invito a que me acompañe en lectura. Vamos a libro de Proverbios, su capítulo 17, versículo 28. Libro de Proverbios, capítulo 17, en su versículo 28. Y probablemente vamos a estar viendo algún versículo más. Búsquelo. Doy lectura entonces. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Leo la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la palabra de nuestro Dios a la letra dice como sigue. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Amén. Yo sé que usted ha escuchado el dicho que dice más o menos así: el sabio calla. El sabio calla. Es bien popular, es bien conocido, pero ahora el proverbio, más que el dicho refrán, nos dice algo muy similar, pero en un enfoque diferente. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Esta idea de necio en este contexto se refiere a ignorante. Aún el ignorante, y por favor nadie se ofenda, todos en algún área somos ignorantes, porque ignoramos ciertas cosas. Entonces, en esta ignorancia muchas veces se peca de soberbio, que es lo que más ocurre el día de hoy. Y en razón de esto quiero titular la temática de hoy y el mensaje: la virtud de callar a tiempo. ¿Qué pasa cuando la ignorancia se vuelve soberbia? ¿Qué pasa cuando estamos en un mundo tan hostil, sobre todo incluso al conocimiento bíblico, que todos exigen respeto y derecho a opinión y derecho a libertad de opinión, pero censuran, muchas veces nos recriminan y hasta se forman debates y discusiones por algo que tendría que edificar sobre todo lo que es la palabra? ¿Qué hacemos cuando somos confrontados o lisa y llanamente somos insultados y sabemos que estamos en la verdad y sabemos que la palabra es verdadera y hablamos? La pregunta sería: ¿Dios siempre nos va a respaldar si no sabemos en algún momento dado guardar silencio? Esto de saber callar no es un tema menor. Ahora, la virtud de callar a tiempo, yo creo que se debe desarrollar. En ese dicho popular, el sabio calla, tiene el significado de que la persona que se considera sabia o es realmente sabia, por lo general, frente a ciertas situaciones, cuando sobre todo toca interactuar con estos ignorantes, y con todo respeto lo digo,
que realmente son unos bravucones y, y la ignorancia, como digo y repito, es atrevida, es intolerante, es hostil, es también bastante burlesca. El sabio, ¿qué hace? Guarda silencio. Prefiere guardar silencio. Prefiere hacerlo. ¿Por qué? Uno preguntará por qué es de sabios callar, por qué es una virtud. Por ende, al ser una virtud, tiene que irse perfeccionando. ¿Por qué es una virtud saber callar a tiempo? Porque aquí está la clave, saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Esto requiere un ejercicio continuo. Esto no se logra de la noche a la mañana. Saber cuándo interactuar, cuándo hablar, cuándo intervenir, cuándo presentar mis argumentos y cuándo quedar mudo. Aplicar el mute, enmudecer. Muchas veces el mutismo, el saber callar, es la estrategia más inteligente. Primero, porque evita conflictos. Segundo, porque es una demostración de prudencia. Y finalmente, como tercero, nos impide involucrarnos en discusiones sin sentidos, innecesarias. Ahora, observe cómo el proverbista lo dice, que aunque implícitamente está la idea de que el sabio calla, el proverbista dice algo extraordinario, que aún el necio, aún el ignorante, que muchas veces peca de arrogante, peca de soberbio, si sabe callar a tiempo, pasa a ser contado como un hombre sabio, por ende un hombre prudente. Analice. Analice. Entonces, ¿por qué muchas veces es de sabios callar? Ahora, vendría una segunda pregunta que quiero contestar en el desarrollo de esta meditación que sirve de consejería. Esta meditación que sirve de consejería. La pregunta sería, ¿qué se gana con el silencio? ¿Qué gana uno con el silencio? Si muchos van a decir, pero mire, si yo tengo la razón, mire si yo estoy en la verdad, mire si la Biblia me respalda, Dios me da el visto bueno. Sobre todo cuando entramos en áreas donde el tema de discusión, y digo discusión entre comillas, o tema de debate, o tema de conversación que a veces se acalora, es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, o simplemente dar razón de nuestra fe. Ya dijimos por qué también se considera prudente, por qué es necesario, por qué sirve, para qué sirve. Pero ahora veamos qué ganamos con el silencio. Porque le repito, usted muchas veces, y yo también quizás, he dicho, oiga, pero si yo tengo la razón, estamos en un mundo que nadie quiere considerarse equivocado. Estamos en un mundo cada vez más intolerante, donde todos quieren tener la razón, la verdad, y quieren opinar. Pero muchos atacan las opiniones ajenas, denigran al que habla y nadie quiere callar. Que el mundo esté envuelto en esta locura de egolatría máxima es una cosa, pero que nosotros, que tendríamos que ser los hombres y mujeres sabios por la prudencia del conocimiento, caigamos en lo mismo, ya es una cuestión que raya la locura. Entonces, ¿qué se gana con el silencio? Número uno, en primera instancia, el mutismo, el silencio, el saber callar a tiempo, esta virtud que vamos a ir desarrollando, nos va a permitir primero evaluar la situación. Evaluar la situación. Evaluarla. Por ende, al evaluar la situación, yo me hago internamente una pregunta en el silencio. Y nos preguntamos, ¿lo que voy a hablar aporta en algo? Mire qué mecanismo más sólido, más práctico también. Guardamos silencio, comenzamos a evaluar la situación y me hago una pregunta en el fondo de mi mente y conciencia.
¿lo que voy a hablar aporta en algo? Si obviamente no va a aportar en nada, mejor guardar silencio. Porque hay muchos que en vez de apagar el fuego con agua le echan benzina y prende más. Sobre todo cuando empieza el ánimo a acalorarse. Entonces, si no voy a hablar algo que aporte, mejor callo. Y sigo callado si ya he callado. Como segunda línea de acción, en esto de qué gano con guardar silencio, lo segundo me va a servir para analizar las palabras. Analizo las palabras de mi interlocutor o de la persona con la cual yo estoy interactuando, analizo sus palabras y me lleva a una segunda pregunta para ver si contrarrespondo o no. ¿Lo que voy a decir es para edificación? La primera, si es que aporta al tema. La segunda es si es que edifica al otro y a mí lo que yo voy a responder. ¿Se fija que el silencio es importante? ¿Qué pasa si esa persona descubrimos que es una persona que está dolida con Dios o tiene una inquietud realmente de peso? En el silencio yo analizo esas palabras, o simplemente si es una persona que le gusta la discusión por la mera discusión. Ese tipo de persona es mejor guardar silencio y después ya despedirse. Pero si detrás del análisis de las palabras dichas por aquella persona, vamos descubriendo que realmente hay necesidad y puede ser que Dios nos quiera ocupar en ese momento para traer una respuesta, sacar a alguien del error o simplemente dar una palabra que va a servir incluso de consuelo, ¿qué hacemos ahí? El caso más notable es frente a una situación de duelo. ¿Qué se le puede decir a una madre que ha perdido a un hijo? ¿Qué se le puede decir a una madre que está con el corazón desgarrado y muchas veces lo único que quiere es echar fuera la rabia, quiere desahogarse? ¿Y qué pasa si usted lo va a usar como el canal de su desahogo? Va a caer en cuestiones intelectuales, va a caer en asuntos de palabras sacan palabras. Me pongo en el caso de esposo, me pongo en el caso de hijo, me pongo en el caso de hermano, me pongo en el caso de vecino. Frente a una situación vivencial de estas características, lo que más hay es dolor en el corazón. Entonces uno igual tiene que ser mesurado en cómo mide las palabras. No le pidamos a una persona que está sufriendo algo traumático que sea cuidadosa con sus palabras, o cuidadoso va a ser muy difícil. Pero nosotros en el silencio vamos a evaluar. Ahora pongámonos en otro caso, de las típicas personas arrogantes que dentro de su ignorancia, desconocimiento sobre todo de las cosas de Dios y la palabra, van a atacarnos por prejuicios, por sesgo religioso, o porque simplemente nos han tildado a todos que somos canutos y sinvergüenza y una larga lista de epítetos groseros sobre nosotros. ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Lo vamos a hacer igual que algunos personajes que aparecen en redes sociales, que son pseudo pastores y algunos pastores, y que más que aportar y beneficiar, dar alguna edificación, simplemente están siendo payasos y títeres del mismo diablo para perjudicar más al evangelio? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Debemos tener esta virtud a desarrollar de saber callar a tiempo. No se olvide, a veces el necio, el ignorante, el que no es muy hábil, el que a veces es lento, incluso para entender las cosas, cuando guarda silencio es catalogado dentro del grupo de los sabios. Pero ¿qué pasa cuando al contrario, el que es sabio cae en el juego de los dimes y diretes, mancha, denigra su testimonio y termina echando por tierra lo que es el evangelio en sí? El evangelio es blasfemado entre los hombres por causa nuestra. El apóstol Pablo lo enfoca claramente en el contexto de lo que sería el capítulo 2, del libro de Romanos. El evangelio es blasfemado delante de los hombres por causa nuestra. Es cierto que él escribía a la iglesia de Roma
Y es cierto que tomaba respecto de Isaías el mal ejemplo que cometió Israel, siguiendo las prácticas y costumbres paganas. Pero también la aplicación es para nosotros, la iglesia del siglo XXI, que blasfemamos del nombre del Señor muchas veces porque no hacemos las cosas de manera correcta, porque nosotros no nos medimos, porque finalmente terminamos haciendo lo que no edifica. Muchas veces por no saber controlar la lengua. Que Dios nos ayude. Y la lengua, yo quiero que se entienda, no se mueve sola. Hay un pensamiento que la dirige. Hay una decisión. Entonces la lengua no podemos decir yo no supe lo que dije. Claro que sabemos. Otros dicen, no, es que yo soy frontal. Cuidado ahí. Otros dicen, no, yo soy demasiado sincero, que simplemente la largo. Usan esta palabra. Yo digo nomás. ¿Ah? Lo que pensé lo dije. ¿Ah? Mire, yo lo dije nomás, sin meditar. Total, Dios me entiende y los demás me tienen que aceptar. ¿Seguro? ¿Será forma sabia de apagar fuegos? ¿Será forma sabia de zanjar discusiones? Dios nos respaldará, aunque estemos en la verdad, aunque tengamos el conocimiento, aunque nuestra opinión quizás sea la más certera, nos respaldará si caemos en el juego de la gente que muchas veces nos provoca. Que Dios nos ayude, que Dios guarde nuestro proceder incluso a través de lo que es la lengua. Sea nuestro Dios bendito por sobre todo. Entonces, vamos a un tercer punto respecto de qué ganamos con el silencio. Calmar la emocionalidad, la nuestra y la del que está frente a nosotros. Vamos calmando, apaciguando la emocionalidad. Y en ese calmar la emocionalidad surge esta pregunta que ya anticipé. Si respondo, ¿Dios me irá a respaldar? ¿Dios respaldará mis dichos? Si hablo en este momento y ahora tranquilo, ya pude contar hasta 10, ¿ahora Dios respaldará mis dichos? Mire qué interesante. Fíjese lo que aquí mismo en capítulo 17, pero en el versículo 7 dice, complementemos un poquito esto. El 17:7 dice, no conviene al necio la altilocuencia, ¿ah? Cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. ¿Qué nos está transmitiendo aquí? Primero, que Dios aborrece al rey mentiroso. Partamos desde ahí. Mire, Dios aborrece finalmente al rey mentiroso. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque se supone que si alguien fue puesto al frente, es precisamente para que se actúe consecuentemente. Y en ese actuar consecuentemente, el que dirige, el que va por delante, el que lidera algo, no solamente un príncipe secular, también esto aplica, por ejemplo, a un pastor. ¿Qué cosa más fea y horrible que un pastor mentiroso? Que un pastor que no cumpla su palabra. Los dichos caen a tierra y el testimonio también. Entonces, Dios está en contra de ese príncipe mentiroso. Dios está en contra de ese príncipe mentiroso. Pero también Dios considera absurdo que muchas veces aquel que es ignorante crea que se la sabe toda. Esta idea de la altilocuencia tiene que ver con que maneja muy bien un tema. Fíjese que estamos en un tiempo que cualquiera se siente dueño de la verdad y se siente que son expertos en diversos temas.
A través de redes sociales hay gente que está empezando a dar sus primeros pasos en la teología o están recién descubriendo el abecedario de la Biblia y ya en redes se sienten como grandes maestros y teólogos dando cátedras. Y muchos les siguen, son populares, pero habría que ver de dónde vienen, con quién se congregan, quién les respalda y su testimonio de vida. Hoy por hoy hay mucho que actúa de esta manera. Lamentablemente, líderes corruptos y mentirosos y gente ignorante pasando por sabia, no por saber callar, sino porque hablan mucho. Verdaderos cantinflas en los púlpitos que hablan mucho y dicen poco. Esa es lo que tiene que ver con la altilocuencia, palabras muy rebuscadas, palabras muy elevadas, palabras de grueso calibre donde a veces ni siquiera entienden lo que están diciendo. La virtud de callar a tiempo. Incluso podríamos decir la virtud de saber callar, porque ese es el tema central del título de la meditación de la consejería del día de hoy. Vayamos trayendo esto a lo práctico. ¿Qué pasa cuando a veces somos reprendidos por un superior, sobre todo en nuestros trabajos? Primero analicemos si está correcto que nos reprendan, porque si yo he cometido un error tengo que reconocerme, tampoco me voy a hacer el ofendido gratuitamente, aparentemente. Esto se da mucho en los trabajos, porque hay gente que muchas veces pierde sus trabajos, los despiden o terminan en malos términos con sus empleadores, ya sea que el empleador actuó apresuradamente y no supo decir las cosas correctamente, o usted no supo canalizar la forma de responder. Y me refiero principalmente a gente cristiana. En los trabajos seculares, que muchas veces nuestro testimonio no es el mejor. Han habido casos más graves que discusiones porque el que está en el conocimiento de la verdad como cristiano no ha sabido callar, se ha terminado hasta en agresiones físicas. A ese extremo podemos llegar. Entonces quiero ir concluyendo y cerrando en base a esto. Si la virtud de callar a tiempo, en este saber callar, tiene grandes beneficios, a través del silencio que guardamos, vamos evaluando la situación, vamos analizando las palabras, vamos calmando la emocionalidad. Me sirve para analizarme, hacerme un examen interno, si lo que hablo es un aporte, si lo que digo edifica o no. Voy viendo si es que realmente Dios respaldará mis dichos en base a mis hechos. ¿Por qué no poner en práctica algo tan elemental? ¿Por qué no? Es que ahora es el momento. ¿Quién nos ha dicho? Yo creo que la parte más difícil es saber si es tiempo de callar o no. Pero hay pistas. Una de ellas, si hay ánimos encendidos, es mejor guardar silencio. Si hay una conversación que se está poniendo tensa y va a llegar a discusión, es momento de guardar silencio. Y finalmente, si quieres que Cristo sea tu abogado y pelee tu causa cuando realmente estás siendo blasfemado, estás siendo acusado injustamente, guarda silencio para que realmente el abogado tome tu caso y no lo defiendas tú con tus propias fuerzas. ¿Vamos a comenzar a poner en práctica esto? Muy bien. Yo estoy tratando de llevarlo a una realidad y creo que si lo logramos, Dios será glorificado a través de nuestras vidas. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.